Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y a las 7:46 de la mañana yo le doy la bienvenida a Claudia Tovar, educadora y directora del Instituto de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad San Francisco de Quito. Muy buenos días, Claudia, bienvenida a este espacio de entrevista. Buenos días, gracias por la invitación. Claudia, todos sabemos que usted lideró la campaña Liberen a los Niños. Este día 1 de septiembre arrancan las clases ya de forma absolutamente presencial. ¿Qué realidad van a enfrentar estos pequeños? Sobre todo aquellos que nunca han pisado una escuela, porque son esos pequeñitos que pasaron su formación primaria, básica, en casa junto a mamá. Estamos ahorita viviendo un momento y me dio mucha ilusión cuando dijiste que vamos a volver a las clases presenciales de manera masiva en nuestro país. Y en realidad estamos viviendo la educación como un privilegio cuando debió ser un derecho. Por 2 años en nuestro país los niños fueron privados de un derecho de socialización, de crecimiento, de juego. Y muchos de ellos lamentablemente vivieron en condiciones muy negligentes para su desarrollo. Y como tú dices, hay niños que nacieron en pandemia y pasaron sus primeros 3 años de vida en casa cuando debieron haber estado en contacto con familiares, con otros niños. Y lo que vamos a ver en esos niños es un retroceso en el desarrollo, nada alarmante, nada que no se pueda remediar con una estimulación adecuada. Estos niños lo que van a tener generalmente es un retraso en lenguaje. No es general para todos los niños, pero se está viendo de manera generalizada en las guarderías y en los centros de desarrollo que los niños tienen un lenguaje un poco más atrasado a sus pares que normalmente entraban en situaciones normales. Esto es solamente por una falta de estimulación. Obviamente los padres a veces con todo el cariño que les tenemos, les mimamos de más, les sobreentendemos de más y no tienen una necesidad de estimular ese desarrollo de lenguaje tan importante de comunicación, que a veces esa relación de pares cuando ellos entran a un centro infantil desarrollan de manera natural. También hay un retraso en el desarrollo motor de los niños pequeños, justamente porque estuvieron en ambientes cerrados, en departamentos, en casas, en donde su desarrollo normal de juego en un parque no pudo ser posible. Todos estos retrasos que se están viendo ahora, como vemos en una futura normalidad, esperemos que no pase nada más, los niños van a recuperar estas habilidades. Lo importante es que nosotros como adultos diseñemos este próximo año lectivo para cualquier edad con un enfoque especial en la socioemocionalidad. Eso va a ser nuestra agenda primordial, porque como dijimos, las destrezas de lenguaje, las destrezas motoras se recuperan con una exposición. De la misma manera, las destrezas socioemocionales también se recuperan con una exposición, pero las escuelas están a veces tan preocupadas por las brechas académicas que también existen. Hay retraso en lectura, hay retraso en aritmética, pero a veces no le damos la prioridad al desarrollo socioemocional como deberíamos. ¿Qué es realmente lo más importante? Al final, como dices tú, el educador ayuda y en casa se puede aportar para la educación. ¿Cómo superar los temas de interacción entre los pequeños? Que tampoco está fija, porque así como tenemos los niños chiquitos que nacieron y hicieron sus primeros años básicos en casa, tenemos estos adolescentes que se perdieron ese proceso de transición. Y yo lo digo como madre. Entré con una hija en sexto, en primer curso, y la fui a entregar a prácticamente tercero, y uno que acabó primaria, y eran cuerpos y mentes diferentes, que hoy tienen ansiedades totalmente diferentes. ¿Cómo enfrentas esa sensación que tienen los chicos de que, cuidado y me vuelvas a encerrar, tengo que vivir a 1000? Tienes un excelente punto ahí, y es que no importa la edad en desarrollo, hasta los adolescentes, desde los niños, todos tuvieron esta pérdida importante de 2 años de su vida. Los adultos, 2 años no nos suma mucho, realmente vamos a vivir con muchos recuerdos lo que pasó en la pandemia, pero a los 37 años, 2 años más, 2 años menos, no significa mucho. Pero en el desarrollo, como tú bien dices, en la adolescencia, en la primera infancia, esos 2 años representan un mundo de estimulación. Entonces, lo primero que nosotros como adultos, educadores, padres, debemos considerar es que
el reforzar espacios de socialización son claves. Es por eso que la campaña después de abrir las escuelas se enfocó en respetar los tiempos adecuados de recreo. El recreo es muy subestimado en los espacios escolares. Pensamos que es una cosa, un relleno básicamente. Si nos sobra tiempo, vamos a recreo. Si te portas bien, tienes recreo. El recreo es parte fundamental del desarrollo y más ahora cuando hemos perdido tanto tiempo de desarrollo socioemocional. En los niños pequeños, el exponerse a estar en el recreo, a esperar su turno, a que le descolen de un juego, a que imitemos y modelemos reacciones y acciones de todos a nuestro alrededor, es parte importantísima de nuestro desarrollo de autoconcepto. Y lo que está pasando es que las escuelas otra vez con este miedo de igualar, ¿no es cierto?, todas las destrezas académicas que parecen ser tan importantes, realmente son insignificantes si el niño no tiene todavía este desarrollo socioemocional que le va a permitir la madurez para después aprender los conceptos académicos. Entonces, es por eso que nosotros debemos fomentar que los chicos conversen, que estén juntos, que desarrollen. Y por ejemplo, en el caso de tu adolescente, la tecnología también tiene unos daños colaterales importantes. Tuvimos un abuso a la tecnología en estos años, porque obviamente la tecnología fue el habilitador de mantener algo de continuidad educativa, pero también tenemos que entender que eso ya pasó y tenemos que volver a hábitos sanos del uso y manejo de la tecnología, respetar espacios, respetar tiempos. Con esto no quiere decir que vamos a prohibir la tecnología a los niños y adolescentes, porque me parece irreal en un mundo en donde van a utilizar la tecnología como mecanismo de comunicación y aprendizaje. Pero sí, como padres y educadores debemos otra vez volver a una normalidad en donde volvemos a poner límites ya no se está usando en este momento en la casa, vamos a tener espacios adecuados para el uso, vamos a, yo qué sé, prohibir el uso de pantallas mientras estamos cenando y nos vemos a las caras. ¿Por qué? Porque el uso de pantallas retrasa la posibilidad de una comunicación social. La comunicación social viendo a la cara, solucionando problemas, teniendo esos nervios de no sé qué decir, que están controlados a través de la tecnología. Las redes sociales y las mensajerías instantáneas nos dan una falsa sensación de control en la comunicación, en donde ponemos el mensaje y no nos arrepentimos y borramos. Ponemos el voice note, le escuchamos y a ver si estamos seguros qué es lo que queremos decir. En la vida real la comunicación no es así, la comunicación es espontánea, la comunicación tiene que ser mucho más que requiera de estrategias de solución de problemas. Y lo que pasa al limitarles a los chicos a no tener estas exposiciones es que les quitamos destrezas de comunicación y destrezas esenciales de liderazgo y de comunicación súper importantes. Entonces, la exposición a esta socialización es muy importante en vida real, no en pantallas. Ese es el nuevo reto para los colegios y los educadores de este primer año completo, digámoslo así. Y yo creo que los retos más grandes que nos vamos a enfrentar es a la ilusión de volver a tener una cierta normalidad. Afortunadamente en nuestro país las mascarillas son voluntarias y eso, aunque no creamos y no nos demos cuenta de la magnitud que representa, países hermanos como Chile están luchando por permitir que los niños se saquen la mascarilla en clase, porque otra vez esta parte de la comunicación es tan importante para el desarrollo del lenguaje, de las emociones, de la comunicación no verbal, y las mascarillas limitan eso. Entonces, el tema de que en nuestro país las mascarillas puedan ser voluntarias es un paso enorme. Entonces, el volver otra vez de esta cierta normalidad todavía provoca muchos miedos a los niños y a los padres. Entonces, todavía tenemos que entender que si bien la pandemia nos ha aflojado un poquito, no se ha ido y estos miedos tienen que enfrentarse con mucho apoyo socioemocional en las escuelas. Los departamentos del DS tienen que estar extra atentos a que muchos niños van a asumir esta nueva realidad con diferentes reacciones, muchos felices y entusiasmados y otros con mucho miedo de dejar su casa, de otra vez perder esta sensación de control de lo que yo ya entendí, sobre todo como tú dices en los niños pequeños, cuando es la única realidad que han vivido. No han sido expuestos a una separación, la ansiedad por separación en los más pequeños está mucho más acentuada, de separarse de sus padres después de haber vivido tan intensamente en familia, les va a costar mucho más. Entonces, la prioridad en las escuelas debe ser la readaptación socioemocional y esa debería ser nuestra prioridad, de entender que no van a poder aprender. Esto es una cosa neurológica. Nuestro sistema límbico que controla las emociones es el que prima para poder permitir después futuros aprendizajes y si eso está en alerta, nada que les enseñemos ni ningún apuro de aprendizaje académico va a servir. Entonces, si nosotros priorizamos
seamos el primero a crear una fidelización con la nueva escuela. Hay una ruptura de también la identidad de esta es mi escuela, no me siento parte, no he asistido a esta escuela 2 años, no conozco esta nueva aula, no conozco esta sección. Como tú dices, niños que se cambiaron de sección de primaria a secundaria no vivieron esa transición de este es mi lugar. Esa fidelización es muy importante para el sentido de pertenencia de los niños y sentirse parte de algo. Entonces tenemos que nosotros crear, diseñar actividades, espacios en donde ellos se sientan parte. También las crisis económicas han hecho que hay una alta movilidad entre escuelas. Los padres se han visto obligados a cambiar de escuelas privadas a escuelas públicas, a ir cambiando de escuelas según lo que su presupuesto les permite. Y esto hace que los niños, además del cambio de la pandemia, se tengan que enfrentar a nuevos colegios. Hay muchos niños en nuestro país que hoy, 1 de septiembre, van a estar en esta semana enfrentándose a un nuevo colegio, no solamente a una nueva exposición escolar. Entonces, tenemos que nosotros ser comprensivos con esta situación de transición, que hasta nosotros como adultos, cuando volvimos a la presencialidad, nos costó un poquito la adaptación, cómo es, tengo que organizar la casa, el separarme de mi familia, y no se diga para los niños. ¿Cómo enfrentar y qué nos recomiendas desde la casa? Ya tenemos claro cuál es la parte del tema del educador y del espacio donde pertenecen, que es la escuela. ¿Cómo aportamos los padres desde casa? ¿Qué debemos hacer? Dijiste algo súper claro e importantísimo. Normas y horarios en el uso de pantallas y dispositivos como las computadoras y todos los dispositivos móviles que se usan para educarse. ¿Qué más? ¿Cómo ayudamos? Y yo creo que la misma comprensión que les estamos pidiendo a los educadores, creo que a veces tenemos que tener como padres. Esa misma comprensión de entender que esta época de transición puede traer mucha ansiedad, muchos nervios, y recordar que los nervios en los niños no se ven a veces como los adultos y a veces no tienen los mecanismos de comunicar y decir, es que estoy nervioso, tengo miedo de no tener amigos, tengo miedo de no saber dónde es el baño, tengo miedo de perderme. Estos miedos frecuentemente en los niños no son verbalizados, son somatizados a través de malos comportamientos, de cambios de hábitos de sueño, de cambios de apetito. Entonces, los padres tenemos que estar extra atentos de que estos cambios no son a veces, no son por malcriados, no son por llamar la atención, sino es porque están con ansiedad de enfrentarse a este nuevo desafío. Lo que podemos hacer en casa es conversar. A veces enfrentar los miedos, tenemos esta cultura de más bien evitar, ¿no es cierto?, el conflicto, evitar los miedos. No hablemos de eso, no te pongas nervioso, mejor no hablemos del colegio si eso te pone mal. No pienses en que no vas a tener amigos. Y a veces pensamos que al evitar hablar estas situaciones mejoramos la situación de ansiedad. Pero lo que se ha visto es que más bien el verbalizar y enfrentar esto es lo que produce más bien una alta sensación de control. Entonces, por ejemplo, decirles a los niños, parece que algo te está angustiando, te veo peleón con tu hermana, te veo que estás irritable, ¿será que tienes un poco de nervios del cole? Conversemos. ¿Qué te da miedo? A ver, pensemos que estamos entrando al cole. ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Perderte? ¿Te da miedo que tus amigos no te reconozcan? Esto pasa frecuentemente con niños justo en edad adolescente, como tú mencionaste, que crecieron, las niñas se desarrollaron o otras no. Y tienen miedo de enfrentarse a compararse, ¿no es cierto?, con sus pares y darse cuenta que ya no son los mismos que dejaron hace unos años inclusive. Entonces, el conversar y enfrentar de estas situaciones y ser un poco comprensivos en estas etapas, 2, 3 semanas, va a ayudar mucho a que se sientan apoyados y tal vez modelar también lo mismo con nosotros, con nuestras actitudes. A mí también me pasa, yo también tengo miedo de ir a donde mis amigos y sentir que ya no converso las mismas cosas porque hemos cambiado. Todas esas estrategias van a ayudar de que minimicemos un poquito esta ansiedad y este miedo del retorno, que no para todos los niños es igual. Claudia, eso desde el tema ya más cercano a nosotros. ¿Qué pasa con aquellos niños en la ruralidad? Por ejemplo, el Banco Mundial, UNICEF, eh, dan cifras alarmantes de la brecha que va a tener esta generación, una brecha que está condenada incluso a perder hasta un 50% de ingresos por las falencias que tienen académicamente, niños que olvidaron cómo leer. Y no hablamos de los chiquititos, hablamos de aquellos que están en esa parte media de la educación. ¿Cuál es el compromiso que tiene que asumir el Estado? ¿Cuál es el compromiso que tiene que asumir el sector de la educación y los propios padres para tratar de nivelar de alguna manera esto que es una alarma roja para el mundo y para América Latina en especial, porque somos los países de ingresos medios y bajos los condenados a vivir esta realidad con esta generación que será la futura que produzca?
Exactamente, la pandemia definitivamente dejó a la educación en una crisis sin precedentes. Nosotros como región estábamos prepandemia avanzando a pasitos, tasas de universalización del aprendizaje, tasas de acceso a la educación, y la pandemia retrocedió más o menos 10 años, se estima, todos los avances que hicimos como país. Esos retrocesos incluyen, entre los más importantes, la comprensión lectora. Se dice que de cada 3 niños, o sea, esa cifra es alarmante, no tienen la capacidad de comprender un texto. Eso es básicamente el habilitador de desarrollo para cualquier profesión y superación social. El otro de los desafíos está en la solución de problemas. Entonces, tenemos 2 destrezas imprescindibles para el desarrollo que tienen unas brechas sin precedentes, no solo en nuestro país, esto es una crisis latinoamericana, pero si nos enfrentamos a nuestro país, nos estamos dando cuenta de que tenemos una deserción escolar altísima. Si nuestros mismos niños en condiciones privilegiadas les vimos afectados por la pandemia y la virtualidad, no se diga a los niños en la ruralidad que no tenían ninguna conexión, tuvieron realmente una desconexión de su proceso educativo. Y ahora el gran desafío está cómo les traemos de vuelta a la educación, cuál es el incentivo para que ellos vuelvan, y para los padres también. Generalmente los niños en la ruralidad que abandonaron el hábito escolar empezaron en trabajo prematuro, y esa inserción al mundo laboral de manera tan prematura lo que hace es más bien reducir significativamente sus oportunidades de desarrollo, y eso es gravísimo para nuestro país. Y no se diga también para tasas de género, esto es aún más grave. Si las familias tienen que escoger a quién volver a mandar a la escuela, tienden a ser los niños varones. Las niñas tienen que quedarse en casa, ayudando en las tareas domésticas, cuidando a los niños más pequeños. Entonces, estas tasas de educación, estas tasas de equidad se amplían mucho más. Ahorita el desafío del Ministerio de Educación es cómo traemos a estos niños de vuelta, cómo primero los identificamos. Es difícil, la matriculación en el sistema público es automática. Eso quiere decir que las tasas que nosotros tenemos no son reales, porque los niños pueden estar automáticamente matriculados, pero no se presentan a las aulas. Entonces, ahorita realmente en este nuevo ciclo Sierra Amazonía, nosotros vamos a empezar a ver la realidad del ausentismo en las aulas, porque no vamos a dimensionar hasta que ahorita empecemos el año escolar y veamos todos esos pupitres vacíos, donde realmente nosotros podamos mapear y hacer una campaña de reinserción educativa, donde realmente sea un atractivo para los padres y para los niños volver. Es por eso que se necesita un cambio educativo. Es por eso que las aulas deben dejar de ser tan centradas en el profesor y tan memorísticas, porque eso deja de ser atractivo para yo dar el esfuerzo como padre, como niño, de caminarme tantos kilómetros a la escuela cuando yo siento que este proceso no me está aportando, no aporta a mi desarrollo. Entonces, es por eso que este cambio educativo tiene que venir acompañado de nuevas metodologías que sean atractivas y que aporten con el desarrollo de los niños de nuestro país. Claudia, una última pregunta. ¿Qué sigue con este proceso que iniciaste tú que se llama Liberen a los niños? ¿Cuál es el nuevo reto para ese proceso? Liberen a los niños se ha ido transformando desde enero de este año que empezamos de la apertura de las clases. Empezó también con una campaña muy fuerte del tema de los minutos de los minutos de recreo a nivel escolar y la importancia que tiene el juego para el desarrollo. Em, También estamos haciendo un poco de campaña con el tema de la tecnología y de la conciencia del abuso de la tecnología y los daños colaterales. Y ahora vamos a empezar también una intervención, posiblemente a través del MIES, con las casas de acogida de niños que están en unas condiciones bastante vulnerables, para ayudar a que tengan espacios sanos de recreación en esas casas de acogida y unas capacitaciones a los cuidadores. Entonces, ha ido evolucionando, se ha quedado en el tema de los derechos de los niños, y espero continuar con esta campaña y apoyarme de todos esos seguidores maravillosos y alianzas que se ha creado en el tiempo, de tantas personas y entidades que están apoyando los derechos de la niñez. Entonces, muy contenta con el apoyo recibido. Por ahora centrado en Quito, básicamente en Pichincha. Sí, el tema de los